Muy bien, pues iniciamos este webinar. Daros la bienvenida pues, a todas las personas que se están conectando y muchas gracias por robarles un ratito de su tarde para compartir conocimiento en el ámbito de la logopedia. También agradecer a los dos ponentes que luego presentaremos ampliamente, que son el señor Eduardo Ríos y la doctora Orietta Coccinoni. Y, y simplemente pues dar paso a esta actividad que se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Facultad de Logopedia que tenemos en la universidad, el Campus Manresa, dentro de la Universidad de la UVic UCC. Luego, el funcionamiento del webinar, en el chat está más o menos descrito, pero será bueno, de una exposición de unos 35-40 minutos por parte de los ponentes sobre la temática intervención logopédica y diagnóstico instrumental. Pero además, pues nos gustaría que también fuese interactiva, por lo que hemos habilitado el chat, está abierto para que podáis ahí comentar, compartir, consultar, lanzar preguntas, dudas, todo lo que os parezca, que seguramente los ponentes van a recoger con mi ayuda también, y vamos a intentar también poner sobre la mesa, matizar los diferentes contenidos que se vayan explicando. Yo sin más doy paso a Eduardo, que creo que se va a presentar él mismo y también a la doctora. Y cualquier cosa, Eduardo, yo me voy a parar la cámara y la voz simplemente para no generar ruido, pero estoy detrás. Perfecto. Mil Pues nada, gracias. muchísimas gracias a Xavi Riva. También muchísimas gracias a la Universidad de Manresa, a la que, bueno, tengo mucho aprecio. Tengo la suerte también de trabajar en el grado de logopedia de la Universidad de Manresa. Entonces, bueno, yo me voy a presentar. Yo soy Eduardo Ríos. Como ves aquí en la presentación, yo soy logopeda y logofoniatra. También soy audiólogo, nutricionista, profesor superior de canto y soy profesor asociado de la Universidad de Manresa en el grado de logopedia como profesor de física acústica y audiología, y también soy profesor docente del grado de logopedia de la UNIR. Y bueno, estoy colegiado en dos colegios profesionales de España, en el de Cataluña y en el de Castilla y León. Y la doctora Orietta Caccinoni, a la que quiero muchísimo, es una persona muy especial para mí, ella lo sabe, se ríe, pero es una persona que no solamente tengo una admiración y respeto profesional, sino también personal. Ella es otorrino y foniatra, trabaja en el Centro Turati de Milán y es la responsable del servicio de otorrino del Teatro de la Scala de Milán desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de la intervención logopédica y del diagnóstico instrumental. Ya solamente el nombre de la ponencia sé que ha generado pues bastante interés y hay conceptos que yo creo que son importantes que necesitamos conocer y asimilar como logopedas, ¿vale? Es decir, yo creo que esto que os estamos dando, tanto Orieta como yo, es herramientas que necesitamos de alguna forma hacerlas nuestras para poder desarrollar nuestra profesión lo mejor posible. Bien, cuando hablamos de la intervención logopédica, yo me la imagino como un castillo de naipes. Es decir, estamos con un paciente, estamos trabajando, nos encantaría que todo fuera maravilloso, vamos haciendo pues nuestras cartitas, vamos generando cosas, pero lo que ocurre con este tipo de intervención es que a veces nos pasa esto, que se nos cae. Es decir, todo aparentemente puede ser muy bonito, pero puede ocurrir esto. ¿Y esto por qué es? Bueno, si vamos haciendo un recorrido por lo que significa desde que viene un paciente hasta que empezamos a trabajar con ese paciente, tenemos una primera visita, el paciente llega y entonces, bueno, nos preguntamos pues, si viene directamente o viene derivado de otro servicio. Esto, cuando algunas personas trabajan en un entorno hospitalario, normalmente es que venga derivado, pero por ejemplo en mi caso, que yo trabajo principalmente en mi consulta Ríos Arcas de Barcelona, muchos pacientes, la gran mayoría, vienen de forma directa. Muchas veces vienen pues, porque no saben lo que les pasa y necesitan pues, tener esta información, o muchas veces porque han acabado su proceso de rehabilitación en algún hospital, se ha acabado lo que es la parte pública de las sesiones que le corresponden, no saben qué hacer y entonces buscan una segunda opinión y bueno, siguen teniendo problemas, siguen teniendo algún tipo de trastorno relacionado con nuestra profesión y necesitan que alguien pues les solucione esto, ¿vale? Entonces, en mi caso, muchos vienen directamente. ¿Viene derivado por alguien? Pues lo que os comentaba. A veces sí, a veces no, a veces nos viene pues, con algún informe, pues con las impresiones diagnósticas de otros profesionales, y a veces viene sin nada.
Como os comentaba, ¿viene con informe? Bueno, yo muchas veces los informes que veo pues son informes que no quiero señalar a nadie, pero no son muy profesionales. A veces vienen con una hoja simplemente escrita a mano, que encima es difícil de describir, y a lo mejor te viene, pues tiene nódulos, y te aguantas. Es decir, y con esta información pues vas haciendo lo que puedes, ¿vale? O no viene nada. Entonces, claro, con ese informe nos preguntamos, pues, cómo es el informe, si nos da suficiente información, qué información necesitamos, si podemos nosotros, por nuestros medios, aportar la información que nos falta, si necesitamos derivar nuevamente, pues, porque no es algo que nos compete o porque no sabemos hacerlo, o porque necesitamos recabar esa información que no tenemos. Y entonces, claro, la pregunta siempre es, pues, ¿qué debemos hacer con el paciente y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como personas y qué podemos hacer como profesionales? ¿Y qué marco legal nos da esta pregunta? ¿De acuerdo? Entonces, claro, para esto tendríamos que definir cuál es nuestro perfil profesional. Y esto es muy importante para todos los que estamos conectados, tanto en directo como en diferido, que nos lo metamos en la cabeza, porque estoy un poco cansado, ¿vale? De que con mis 57 años y con 30 y algo años de profesión, escuchar siempre lo que no podemos hacer. Y yo creo que sería interesante saber lo que podemos hacer. Otra cosa es que nos lo permitan hacer o que sea fácil. Y eso es otro tema que si queréis lo hablamos, ¿vale? Pero lo que podemos hacer es, según la ley, nosotros somos un profesional de la salud que se dedica a todas estas cosas que tenemos aquí. Todo esto es literal, ¿eh? Está cogido de documentos legales. Podemos hacer prevención, detección, promoción, educación, reeducación, diagnóstico, lo he puesto en negrita para que nadie me vuelva a decir, por favor, que no podemos hacer diagnóstico. Tratamiento, rehabilitación, habilitación, docencia, investigación, incluso una cosa que no aparece, que podemos trabajar como logopedas forenses. Hacemos peritajes a nivel jurídico, ¿vale? ¿Y en qué ámbitos? Pues en todos los ámbitos del área de comunicación humana, con las funciones asociadas y con sus alteraciones, ¿vale? ¿En qué áreas trabajamos? Pues trabajamos con el habla, con la voz, con la audición, con la cognición, con la devolución, con el lenguaje y seguro que me olvido pues algún área, pero bueno, son las principales. Entonces, la intervención logopédica y el proceso de rehabilitación funcional, esto es importante porque necesitamos conocer qué pasos tiene. Claro, nosotros cuando nos viene un paciente, siempre lo que pensamos es qué voy a hacer con él y qué ejercicios voy a hacer con este paciente. Y esto es un error, ¿vale? La gran mayoría de las veces no conseguimos tener un éxito del tratamiento que hacemos con ese paciente porque hay muchas partes previas que no hacemos o que se hacen mal, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es una buena anamnesis, es decir, saber preguntar al paciente, saber encuadrar a ese paciente cuando viene, analizar los informes que trae consigo y con todo eso ya hacernos una primera idea de qué necesita ese paciente, ¿de acuerdo? Luego tenemos que explorar al paciente desde verlo, ver cómo escucha, ver cómo se mueve, ver cómo camina, ver cómo se expresa, ver cómo traga, ver qué comportamiento tiene. Y luego, pues bueno, si tenemos herramientas de exploración, que a veces son solamente las manos, habrá que tocar, ¿vale? Es muy divertido porque yo ahora muchas veces derivo a una digestóloga, que es muy amiga mía también, y los pacientes se quedan asombrados porque les toca. Me dicen, estoy muy asombrada positivamente porque me toca y es la primera vez que lo hace. Y claro, yo se lo digo y ella se ríe, porque dice, claro, yo como digestóloga, ¿cómo no voy a tocar el estómago del paciente si no, no sé lo que le pasa? Bueno, luego haré la ecografía o haré la endoscopia, haré lo que sea, pero lo primero que tenemos que hacer es tocar las estructuras, ver qué está pasando ahí, ¿no? Luego lo que tendremos que hacer es una evaluación. Muchas veces, en muchos estudios o muchas publicaciones, nos quedamos aquí, nos hablamos de la evaluación, pero la evaluación simplemente es una observación de cosas, pero luego esa observación de cosas necesita luego llegar a unas conclusiones y esas conclusiones es lo que llamamos el diagnóstico. Y nosotros tenemos un diagnóstico que luego desarrollaremos, veréis cuál es mi opinión y veréis cuál es la opinión también de Orieta como médico de cuál es el diagnóstico de nuestra competencia, de nuestra profesión. Pero siempre vamos a hacer un diagnóstico. Solo quedarnos en una evaluación no tiene sentido. Tenemos que tener un pensamiento crítico de qué pasa con esa evaluación, ¿de acuerdo? Tendremos este diagnóstico entonces y a partir de aquí sí que vamos a poder llegar a esa rehabilitación, a esa reeducación o a esa readaptación. No siempre vamos a poder hacer rehabilitación. Depende del paciente,
a veces, si tenemos una enfermedad degenerativa, solamente con que haya que haya una estabilización del paciente, ya está bien. Es decir, si mantenemos durante un tiempo que eso no vaya peor, ya es un buen trabajo, ¿de acuerdo? También puede ocurrir que cuando trabajamos con un paciente, este círculo lo vayamos manteniendo de manera constante. Esto es algo que, por ejemplo, no hace un médico. Un médico hace este proceso y luego hace una derivación, o hace un tratamiento farmacológico, o hace un tratamiento quirúrgico. Nosotros, en todo el tiempo que vamos a estar trabajando con el paciente, vamos a estar en esta rueda continua. ¿Cómo nosotros vamos a saber si necesitamos cambiar de ejercicios, si necesitamos hacer una nueva terapia, si necesitamos hacer electroestimulación? Bueno, pues entrando en la rueda, volvemos otra vez a hacer esa exploración, esa evaluación, ese diagnóstico y decidimos qué hacer. Y a veces lo que va a ocurrir es que lo enviamos fuera, porque ya se acaba eso, quizás necesita una pauta de medicación, quizás necesita una cirugía, quizás ya no podemos hacer otra cosa, necesita cambiar de terapia, necesita cambiar de profesional y derivamos al profesional. Y puede ser que vuelva nuevamente o no. Ahí se acabó nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ese castillo de naipes que habíamos visto al principio, al final se va a quedar conformado de esta forma. Vamos a tener una anamnesis, vamos a tener una exploración, vamos a tener una evaluación, un diagnóstico y la parte de arriba del todo va a ser la rehabilitación. Entonces, si las partes inferiores no están totalmente encauzadas y claras, se nos cae el castillo de naipes. ¿De acuerdo? Esto, es decir, acordaros bien del dibujo del vídeo de la primera diapositiva, porque muchas veces no vamos a tener éxito en nuestro trabajo precisamente porque no tenemos en cuenta este tipo de estructura, ¿no? Entonces, como antecedentes, porque todo esto que os estamos contando tiene una historia. La historia empieza por mí, luego conocí a Orieta, que se está riendo, y entre los dos pues hemos montado una estructura, un protocolo dirigido a los logopedas. Es decir, os queremos mucho, y yo quiero mi profesión, queremos enseñaros todo lo que nos ha dado nuestra experiencia, y entonces entre los dos hemos hecho toda esta estructura. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, pues que en el año 2011 y 2014 yo trabajé en el Colegio de Logopedas de Cataluña como vocal de salud y yo ya me preguntaba que había cosas que no funcionaban en nuestra profesión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo como soy una persona que me gusta mucho leer las cosas, pues me leí toda la legislación sobre nuestra profesión, me leí también la legislación sobre lo que ocurría en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y entonces, bueno, yo participé también de forma activa en una comisión mixta que aquí tenemos en Cataluña con el Colegio de Logopedas y con la Consejería de Salud. Entonces, periódicamente hay unas reuniones en las que planteábamos qué necesitábamos hacer para mejorar nuestra profesión. Entonces, bueno, la idea era, yo quería trabajar en el desarrollo de las competencias que ya están escritas en la legislación. Es decir, nosotros cogemos la ley y aparece cosas que deberíamos de hacer, pero no se sabe por qué, pues no se hacen. Este es el problema. Es decir, la legislación pone clara, como decía anteriormente, que necesitamos hacer todo eso, pero por una cuestión que a veces es económica, a veces es pues, política, etcétera, etcétera, no acaba de funcionar. Fijaros que estoy hablando del año 2011, ¿m? Hace ya más de 10 años de este tema y hay cuestiones que se siguen planteando, y por eso me enfado un poco. Bien, en el 2012 se publica el documento de perfil profesional y en este documento yo participé. Entonces, en este documento también aparecen cosas claras de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ya esto está escrito y además está publicado en la página web del Consejo de Logopedas de España. Hay un documento también en PDF que si alguien lo quiere yo se lo puedo enviar y bueno, y ya está, eso está ahí. Está publicado desde el año 2012. Y luego, como queríamos de alguna forma todo este protocolo que os estamos contando, queríamos de alguna forma hacerlo de forma práctica, pues en el año 2013 hicimos una primera edición, Orieta y yo, en el Colegio de Logopedas de Cataluña, que tenía este nombre, tenía nuevas competencias para la evaluación y el diagnóstico en el ámbito logopédico de las alteraciones bucofonatorias. Y con esto se montó un pollo bastante, es decir, en principio, pues toda la profesión estaba muy de acuerdo, pero claro, como luego las otras profesiones se quejaron, pues hubo quejas por parte de los otorrinos, hubo quejas por parte de, bueno, pues aquí hubo un problema y entonces eso provocó mi dimisión en el colegio de logopedas porque no estaba de acuerdo, porque además yo consideraba que todas estas cosas estaban dentro de un marco
y que se queje otra profesión, pues no es mi problema, porque yo lo que busco es que todos mis compañeros y compañeras podamos desarrollar nuestra profesión con nuestras competencias y el resto, pues lo siento. Es decir, pues vamos a ver que haya un buen entendimiento, pero necesitamos avanzar, claro, es decir, estamos en el siglo XXI, ¿eh? La tecnología avanza, otros países avanzan y yo lo que se está haciendo en otros países, yo quiero que se haga en mi país, en España también, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ese perfil profesional del que os hablaba, ya a partir de, por ejemplo, de la publicación del libro blanco, ya dice de forma literal que podemos hacer todas estas cosas. Es decir, que podemos utilizar pues, instrumentación para poder evaluar y hacer ese diagnóstico propio de nuestra profesión en los pacientes. Entonces, eso está cogido de manera literal, ¿eh? Está cogido de manera literal en el libro blanco de la logopedia, que esto es un documento que todas las universidades de España pues, hablaban de lo que debería de ser nuestra profesión y luego se trataría de que cada una de las universidades pudieran desarrollar estas competencias. Es decir, esto en realidad se hizo y está ahí escrito, ¿vale? Aquí tenéis lo que es el enlace para el documento que os hablaba anteriormente y entonces de forma legal nuestra profesión se basa un poco en estos documentos. Pues los dejo aquí por si alguien quiere pues verlo. Incluso en relación al concepto de diagnóstico hay una sentencia judicial, que esto es muy interesante, que afecta a los fisioterapeutas, pero que nos afecta a nosotros. Cuando los fisioterapeutas hicieron su documento del BOE para desarrollar su profesión, también aparecía el concepto de diagnóstico. Entonces hubo una pelea entre el Consejo de Médicos en España y el Consejo de Fisioterapeutas. Y ganó el Consejo de Fisioterapeutas, es decir, la Audiencia Nacional, que es el órgano máximo legal en España, reconoce que los fisioterapeutas podían hacer ese diagnóstico y el resto de profesiones también. Y entonces, a partir de ahí, todas las leyes en el BOE aparecen con la palabra diagnóstico, ¿de acuerdo? Es decir, podemos hacer diagnóstico, lo que sí que tenemos que definir es qué tipo de diagnóstico, que es lo que hablaremos de aquí en un momento, ¿vale? Entonces, necesitamos tener claro qué significa la evaluación, qué significa el diagnóstico funcional y qué significa la rehabilitación funcional en nuestra profesión. Entonces, la evaluación, pues que tiene que estar basada en la objetividad, en la clínica y en la ciencia. Y esto es algo que me pidió Orieta que escribiera, que debe ser cuantificable y documentada. ¿Por qué? Porque si luego nosotros derivamos a otro paciente, no podemos decir que hemos trabajado un ejercicio durante una semana y no sabemos muy bien qué ocurrió. Es decir, tenemos que poder definir bien qué ocurre antes con el paciente y qué ocurre después, con los medios que tengamos a nuestro alcance, pero tenemos que poder escribirlo, ¿vale? Y luego el diagnóstico funcional logopédico, que es de lo que estábamos hablando anteriormente, nos va a dar esa información del estado clínico funcional y nos permite abordar la rehabilitación funcional logopédica adecuadamente, ¿vale? Entonces, ya como resumen de todo esto, pues la ley en España pues, nos especifica que como logopedas podemos y debemos hacer el diagnóstico funcional. Si no lo hacemos, no estamos haciendo bien el trabajo, ¿vale? Estamos haciendo ejercicios, pero no sabemos qué está pasando realmente, ¿vale? Y esto dentro de las competencias en nuestra profesión. Bien, entonces, como principio fundamental, que esto sería el resumen de todo, la intervención logopédica, pues a través de la rehabilitación funcional, solo será posible si hacemos ese diagnóstico funcional al que hemos llegado, pues con todas las fases que ya hemos definido, ¿no? Anamnesis, exploración y evaluación de todas las funciones que están relacionadas con el aparato bucofonador. Bien, aquí vamos a hacer una descripción a partir de ahora de cuáles son las funciones que nosotros creemos que son importantes para un logopeda. Y que luego estas funciones son muy importantes, ¿por qué? Porque no solamente son importantes para las funciones básicas, sino también para las funciones que están en un área superior. Es decir, por ejemplo, una evaluación de la función auditiva y tubárica son básicas si estamos rehabilitando lenguaje. ¿Cómo podemos rehabilitar lenguaje con alguien que tiene un tapón en el oído y nadie lo sabe, o con alguien que tiene una disfunción tubárica y que tiene una hipoacusia continua por la cantidad de mucosidad que tiene ahí? Y esto, aunque vaya a un otorrino, es cambiante. Es decir, nosotros podemos tener un niño que va al otorrino, aparentemente no tiene nada, pero pasan 2 meses, llega el invierno, esto es como Juego de Tronos, Game of Thrones, Winter is coming, llega el invierno, llegan los mocos, y entonces el niño se queda sin oído y ya nos quedamos con un problema. Y claro, necesitamos saber qué está pasando, ¿por qué?
porque en ese caso, si nosotros detectamos que esa función, tanto la auditiva como la tubárica, no está funcionando bien, pues podremos pedir que se haga una medicación adecuada o podremos hacer ejercicios adecuados para restablecer esta función. No sé si ahorita querías decir alguna cosa ahora. ¿Puoi dire qualcosa adesso? Vale, una cosita. Orietta hablará en italiano porque es más cómodo para ella. Yo voy haciendo la traducción simultánea, ¿de acuerdo? O en español, como quieres. ¿Cómo voy? ¿Parar en español o parar en italiano? Orietta, a ti il suono. Io provo un poco. Por la diagnosis. Diagnosis del greco, del helénico, es reconocer a través. Así, si hay alguien que es aquí porque quiere que yo miro en las ópticas y conocerá lo que está en las cuerdas. No puede ser. Tú debes conocer, tú debes utilizar las instrumentos y a través de las instrumentos, todos los instrumentos, el otoscopio, puedes solo que reconocer el que tú conoces. Non so se è stato chiaro. Prova, Faccio- spiega tu. Bueno, ya solo el concepto de la palabra diagnosis, etimológicamente, diagnosis significa reconocer. Es decir, tenemos una capacidad cognitiva de saber qué está pasando, ¿vale? Entonces, solamente ese concepto ya tiene que estar inherente a nuestra profesión, porque si no conocemos lo que está pasando a través de los instrumentos, ¿cómo vamos a poder hacer una rehabilitación? No tiene sentido. Entonces, el diagnóstico es inherente a cualquier profesión sanitaria, porque etimológicamente el léxico, la palabra ya de por sí, significa conocer y reconocer ese aspecto o esa situación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como os estaba comentando, tenemos por una parte esta evaluación de la función auditiva y la función tubárica que tenemos que conocer. También la evaluación postural, pues qué pasa con ese paciente, porque dependiendo de cómo utilice su cuerpo, puede haber alguna alteración pues, de cadenas posturales que estará relacionado con cualquier otra parte del cuerpo. También la función respiratoria, tenemos pues, la utilización, por ejemplo, de espirómetros, aunque sean sencillos, para saber pues, cómo está el PEF, que es el Peak Expiratory Flow, sería cómo es la velocidad en un instante del aire o cómo es el volumen exhalado en un segundo, que son valores que deberíamos de conocer y son muy sencillos de hacer. ¿Cómo vamos nosotros a hacer una rehabilitación, por ejemplo, de la voz, una rehabilitación de la disfagia? Porque necesitamos trabajar la tos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si esa tos es productiva y nos sirve para eliminar secreciones si no podemos medirlo? Es decir, tenemos que poder hacer eso, ¿vale? Tenemos que hacer también una evaluación de la función nasal. Por una parte, cómo es la permeabilidad. Cuando hablamos de permeabilidad es cómo sale el aire, cómo entra el aire. Lo podemos hacer a través del propio espejo de Glatzel o a través pues, de un rinoscopio, a través pues, de diferentes elementos. O también cómo es la función del olfato. Nosotros tuvimos esto con el periodo COVID, en el que era muy importante para los pacientes recuperar este olfato y esto es competencia nuestra como logopedas. Lo mismo que es una competencia que trabajamos con los traqueotomizados. En las personas que, por ejemplo, no tienen laringe, pierden el olfato y tenemos que hacer esa recuperación, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos saber cómo está su nariz, que no sea un problema pues, de que no entra o sale el aire, hay que verla, o si realmente es una cuestión que está relacionada con el bulbo olfatorio o es una cuestión ya relacionada con un aspecto cerebral, ¿no? También, ¿qué pasa con la función articulatoria? ¿Vale? Cómo funciona la masticación, cómo funciona la deglución, qué tipo de clase de mordida tenemos. Claro, todo esto está relacionado con la parte postural que hemos visto antes, con la cuestión respiratoria que hemos visto antes. Todos sabemos, los que nos dedicamos a este aspecto, que la mordida tiene mucho que ver con la respiración y la respiración tiene mucho que ver con la función tubárica. Es decir, son funciones que están desarrolladas. Entonces ya adelanto que esto de que soy especialista en esto no me sirve. Es un error. ¿Por qué? Porque, bueno, te puede gustar mucho, pero si tú quieres hacer una rehabilitación de lo que es
la función articulatoria, la función masticatoria deglutoria, como tenemos aquí, y estamos trabajando con terapia miofuncional, está muy bien trabajar con terapia miofuncional, pero si el paciente no respira bien o si el paciente no tiene una función tubárica adecuada, esto va a tener, bueno, el éxito relativo. Si tenemos la suerte de que no pasa nada con la nariz y con esto, genial, pero si pasa, tenemos un problema y tenemos que saberlo, ¿vale? Lo mismo ocurre, por ejemplo, también con la evaluación de la función motora. Esto, pues para lo que es la rehabilitación de la disfagia, la rehabilitación de la disartria, todas estas cosas necesitamos saber cómo está esa función a través del análisis de los pares craneales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esto también es algo que nos compete y al menos tenemos que saber si funcionan bien o no. Pues bueno, que luego no lo podemos trabajar o no nos gusta, vale, pues derivamos. Pero necesitamos hacer también esa valoración, ¿de acuerdo? No decir, bueno, no existe. ¿Vale? Tiene una disartria, pero como no me gusta, no la veo. Pues o no respira. Si no respira, tampoco lo veo. Pues sí, hay que verlo, ¿vale? La función fonatoria exactamente igual, es decir, tenemos que saber qué está pasando con la musculatura que está relacionada con la función fonatoria. ¿Por qué? Porque la función fonatoria no solo tiene que ver con la voz, también tiene que ver con el habla, con el lenguaje, tiene que ver con la disfagia, tiene que ver con la respiración, con un montón de cosas. Es decir, unas cuerdas vocales que no estén haciendo lo que toca nos da problemas de respiración, o nos da problemas de deglución, o nos da miles de cosas, con lo cual tenemos que saber qué está pasando, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Como cierre de esto que estamos hablando ahora, es muy importante el poder hacer una evaluación y un diagnóstico de todas estas funciones y esto no nos lo va a dar normalmente un médico. ¿Por qué? Porque un otorrino normalmente nos va a decir, pues bueno, tenemos un problema, además por tiempo. Esto Orietos lo puede decir. Es decir, es muy raro que alguien tenga una hora pues, para poder evaluar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, claro, o luego el tener todas las sesiones posteriores de rehabilitación para decir, bueno, el primer día no he podido hacerlo, pero puedo hacerlo durante el resto de días. Es decir, a lo mejor un día tengo una evaluación y un diagnóstico general y luego cada vez que voy trabajando con el paciente voy añadiendo cosas, ¿vale? Es decir, que eso también lo podemos hacer. No es necesario que en un primer día hagamos todo. Pero sí que eso o lo hacemos nosotros o nadie nos lo va a hacer, ¿de acuerdo? O va a pasar dos cosas. Necesitaremos 10 médicos o 20 para que nos dé cada uno su opinión y probablemente no nos va a decir tampoco qué está ocurriendo porque nosotros necesitamos luego trabajar sobre la función, no sobre la morfología. Esto luego Oriata os lo explicará muy bien, pero que un paciente tenga un nódulo nos da lo mismo. Es decir, luego lo interesante es qué está pasando con la musculatura que hay alrededor del nódulo, que nadie nos dice qué hace, ¿no? Y lo mismo ocurre con el resto de cosas, ¿vale? Entonces, siempre necesitamos tener una visión integral de todas las funciones asociadas de ese paciente. Entonces, para poder hacer esto, ahora te paso la palabra, Orieta, tenemos instrumentos para la evaluación y el diagnóstico funcional. Estos serían instrumentos que yo les daría el nombre de analógicos, ¿vale? Son instrumentos que utilizaban los otorrinos pues, durante toda su vida, pero que son muy útiles para nosotros. No tienen un precio alto y ya nos puede dar una información muy importante de cosas que están pasando. Pues a nivel del oído, a nivel pues, de la laringe, con los espejos laringeos, a nivel de la nariz, con el rinoscopio, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería ya la parte avanzada que está relacionada con todo lo que serían las ópticas, ¿eh? Aquí tenemos pues, las ópticas pues, para poder ver la boca, la faringe, la laringe, la rinofaringe. Este pequeñito es para el oído. Y luego este es un flexible que nos permite ver la nariz, la rinofaringe, nos permite ver también la laringe y nos permite evaluar la deglución, ¿de acuerdo? Pero también podemos evaluar la deglución con espejos laringeos, que no sé por qué nadie lo hace. ¿De acuerdo? No podemos esperar 6 meses a ver pues, qué le pasa al paciente. Es decir, hay elementos, que esto, pues, si tenemos la oportunidad de vernos en directo, os lo podemos explicar, de cómo poder evaluar una deglución pues, con los elementos que teníamos anteriormente. Se puede hacer. Porque de hecho antes se hacía, cuando no existían las ópticas, ¿qué hacían los otorrinos? Es decir, pues da igual que se muera el paciente porque no sé lo que hacer. ¿De acuerdo? Pues lo hacíamos con los instrumentos que existían. ¿Mm? Bien, entonces. Ya para un poco cerrar toda esta parte que estamos hablando, os voy a explicar un caso clínico que a mí me llegó a la consulta. Me gusta mucho explicar este caso porque es quizás bastante descriptivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a una mujer que tiene 55 años, que canta en un coro, que tenía problemas de afinación,
No fumaba, no tomaba medicación, no tenía problemas hormonales, no tenía problemas de alergia, es decir, aparentemente bien, solo que no afina, ¿vale? Le hacemos el primer análisis acústico, es decir, pues hacemos el análisis de la voz, nos aparecía pues este dibujito, y bueno, este dibujito, recordando para los que quizás no os acordéis, pues sus cuerdas vocales funcionan bastante bien, su respiración funciona bastante bien, y solamente esta parte roja que tenemos aquí nos está diciendo que hay un poco de aire en la voz. Es únicamente lo que nos dice el análisis acústico. Aquí teníamos los valores de un jitter normal, un shimmer normal, y bueno, y esos valores de timbre con aire asociado pues alterados, ¿de acuerdo? Entonces, claro, viene a mi consulta y empiezo a mirar. Y entonces, otoscopia, miro los oídos y veo que en un oído hay un tapón y en otro oído hay otro tapón. Es decir, empezamos bien, ¿vale? Y luego, pues miramos la garganta y en la garganta vemos esto. Tenemos algo que está fuera de la normalidad. Es decir, nosotros como logopedas tenemos que distinguir cuando una estructura es normal y cuando no lo es. Eso lo deberíamos de poder hacer. Luego, si vemos que no es normal, bueno, pues que nos lo diga el otorrino, que para eso es su trabajo, ¿vale? Pero deberíamos decir, a ver, aquí parece que hay algo que no debería de estar. ¿Ok? Entonces, como está y lo vemos, pues lo podemos definir. Podemos definir, pues aquí tenemos una formación queratinosa que está en el tercio medio de la cuerda vocal derecha, que puede ser compatible con bla, 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 que resulta que tenemos pues un hiatus en reloj de arena, con lo cual provoca voz, y este es mi diagnóstico y a ver qué dice el otorrino. Pero como lo hemos visto, yo lo defino, no puedo decir que no lo veo. Puedo decir, no, no lo veo porque no me dejan. Hombre, sí, porque lo hemos visto, ¿de acuerdo? Y dentro de nuestra competencia lo describimos y lo enviamos. Claro, si resulta que esto no lo hemos visto y empezamos a trabajar con ese paciente, lo que puede ocurrir es que compliquemos más las cosas. Entonces, claro, ¿qué hubiera pasado si en mi caso yo no hago este diagnóstico funcional? Pues bueno, pues a lo mejor empeoramos la situación del paciente, porque aparentemente no tiene nada, solamente es un paciente que viene para hacer una reeducación de su voz, porque aparentemente todo está muy bien, ¿de acuerdo? Bien, entonces, paso ahora a Orieta para que nos explique por qué es necesario el poder trabajar, en este caso, con un otorrino, pero como nosotros tenemos diferentes competencias, esto que os va a explicar ella, también necesitaríamos que ocurriera con un neurólogo, también necesitaríamos que ocurriera con un traumatólogo a veces, con otros profesionales que en algún momento concreto podemos tener comunicación. Pero sí es cierto que el otorrino como compartimos el espacio, ¿vale? Compartimos lo que es la función de la boca, la función de la lengua, los labios, la masticación, la deglución, el oído, pues quizás es el profesional que está más cerca de nosotros. Y entonces deberíamos de poder tener una vía de comunicación bilateral, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo le paso la palabra a Orieta. Se vuoi tu puoi parlare in italiano, forse è meglio. E dunque io faccio la traducción. Le estoy diciendo que puedo hablar en italiano, que es más cómodo para ella, se expresará mejor, y yo iré haciendo la traducción simultánea, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy haciendo en una parte, en la columna naranja, veremos qué es la competencia del otorrino y en la parte azul veremos cuál es la competencia del logopeda, ¿ok? Entonces, pues bueno, Orieta, cuando voy. Grazie Edoardo, onorata di essere qua, ringrazio l'Università di Manresa per questa attenzione, questa occasione per questa proposta di incontro e di tema. E ringrazio naturalmente i partecipanti. Allora, finora Sì, faccio piccole cose, faccio la traducción. Solamente he hecho la presentación que está muy agradecida pues, con los participantes que estéis aquí, con la Universidad de Manresa y que bueno, y que pues ahora comienza a deciros lo que ella piensa de todo esto. Comienza. Allora, come vi ha spiegato Edoardo, testa e collo sono la sede di molte diverse funzioni complesse che si intersecano fra di loro. Bien, ella está diciendo que como yo he dicho previamente, lo que es la cabeza y el cuello es la estructura donde se producen funciones complejas que están directamente relacionadas entre sí. E ci sono dei riflessi che, intersecano queste funzioni, perché ad esempio abbiamo un riflesso verbo-acustico. A seconda del come io sento, aumenterò o abbasserò la mia voce.
abbiamo un riflesso nasobronchiale, quindi a seconda di come io respiro riuscirò ad avere una respirazione più o meno libera. Y está diciendo que existe un concepto de reflejo entre funciones, entonces dependiendo de cómo sea nuestra audición, nuestra voz será mejor o peor. No solo la voz, el habla y el lenguaje. Es decir, tenemos tres aspectos que van encadenados también. Tenemos voz, habla y lenguaje que están directamente relacionados entre sí. Entonces eso también es un error. Es decir, cuando alguien habla de lenguaje es como que la voz parece que no existe. Pero nosotros utilizamos la voz para comunicarnos. Es decir, hay otro tipo de lenguaje, obviamente. Podemos utilizar una comunicación aumentativa y señalar una taza, ¿eh? Y la señalamos. Pero nosotros cuando estamos hablando de lenguaje, en el cerebro las personas recrean auditivamente lo que van a decir antes de hablar. Es como que lo pensamos, lo decimos y luego lo expulsamos. Es decir, esto ocurre de manera muy rápida, pero ocurre. Entonces, dependiendo de cómo sea nuestra audición, todo ese proceso va a estar mejor o peor. Y luego ahorita también hablaba del reflejo de la nariz en relación a la respiración, al aspecto bronquial. Dependiendo de cómo sea nuestra nariz, no solamente los pulmones, también el diafragma van a actuar en consecuencia porque hay un reflejo y entonces si la nariz no funciona bien, la respiración tampoco va a funcionar bien. In questo direi che è più facile pensare a testa e collo come alla buca dell'orchestra, dove ci sono tanti, strumenti diversi tutti insieme. Ella dice que pensar en esta estructura de cabeza y cuello es parecido a cuando vamos a un teatro y en el agujero en donde está la orquesta, pues bueno, todos tocan a la vez, pero hay diferentes instrumentos. Tenemos pues un piano, una trompeta, un violín o quien sea, pero tocan todos a la vez. Anche noi medici e logopedisti e altri sanitari e altre specialità oltre all'otorino e al foniatra, siamo come i diversi musicisti, ma un musicista suona il suo strumento, ma deve conoscere gli strumenti degli altri e deve conoscere che musica suonano gli altri. Exacto. Ella dice que nosotros en realidad las diferentes profesiones, pues otorrino, logopeda, foniatra, quien sea, es muy parecido a los diferentes músicos que hay en una orquesta. Entonces, tenemos que conocer el instrumento que está utilizando el resto de personas y también lo más importante, qué música está sonando. Debemos de tocar la misma canción. Quindi se io sono il primo violino, posso avere una mia interpretazione della musica, devo conoscere cosa farà la tromba o il timpano, ehm, Sí, el timbal, sí, sí. timbal non il timpano, quello dell'orecchio. Ma non sarò io che vado a suonare la tromba o il timpano. Sí, que ella dice que cuando estamos en una orquesta, pues lo mismo, tú puedes ser el primer violín, pero tengo que saber, para poder hacerlo luego juntos, pues qué va a hacer la trompeta o qué va a hacer los tambores, ¿no? Quindi vediamo cosa troviamo scritto nel riquadro giallo. Vamos a ver el recuadro y aquí nos aparece esto. Allora, come otorino, io come medico prima e poi come otorino ho dovuto studiare l'anatomia e la fisiologia delle organi che guardo, che esamino, anche l'anatomia e la fisiologia di tutto il corpo del paziente, di tutto il paziente, e questo è una di quelle cose che, come dicevo, devo conoscere per poter riconoscere. Y está diciendo que como médico y luego como otorrino, pues claro, ha estudiado anatomía y fisiología y debe conocerla para poder saber cómo está funcionando ese sistema, obviamente. Quindi non mi interessa se so dire che quella è una aritenoide sinistra, se poi non so che cosa faccia, come mai è lì e se sta facendo bene o male. Es decir, no le interesa demasiado pues saber que hay un aritenoide derecho si luego no conozco pues cuál es su función, cómo se mueve o cómo, qué cosa hace, ¿no? E cosa comporta il fatto che si muova e cosa potrebbe bloccare la sua funzione in da altre parti. También pues es muy interesante saber pues si está funcionando en un momento determinado o si no está funcionando, qué cosa provoca este mal funcionamiento. Si es un problema pues, relacionado pues, a lo mejor con un tumor que está pues, haciendo una presión o es una cuestión, por ejemplo, neurológica, que hay una parte neurológica que no permite ese movimiento. Una valutazione della microanatomia
e del funzionamento del sistema bucofonatorio, vuole anche dire allenare il mio occhio a riconoscere i colori delle strutture, la morbidezza o la resistenza delle strutture, perché anche senza, fare l'autopsia del paziente, io devo capire se quei tessuti sono sani o hanno dei problemi. Ella también dice que como dentro de su especialidad tiene que poder distinguir los distintos colores y aspectos de los tejidos, incluso aunque sea alguien que esté muerto, cuando tú haces una autopsia, el poder distinguir qué estructura y cómo se comporta ese tejido para poder valorarlo. Per questo punto, i 2 strumenti migliori al mondo sono ancora i miei occhi e le mie mani. Y ella dice que en este momento los dos mejores instrumentos del mundo son sus ojos y sus manos. Sono ancora migliori dei robot che si stanno sviluppando. Può essere che i robot diventeranno un aiuto ancora migliore per me, però è il mio occhio che comunica al mio cervello, è la mia mano che comunica al mio cervello e se io conosco la situazione di malattia o di patologia, io riconosco un possibile danno. Exacto. Entonces ella dice que incluso los mejores robots que hay ahora no igualan a sus ojos y sus manos. Quizás en el futuro pues, puede ser una ayuda, pero al final siempre será nuestra capacidad como profesionales, nuestro cerebro, nuestra experiencia, la que nos podrá hacer toda esta información para poder desarrollar nuestro trabajo. Perciò, per una diagnosi medica dei disturbi del sistema bucofonatorio, io posso usare qualunque strumento più recente, anche quelli che si stanno ancora sviluppando, la tomografia ottica computerizzata, tante altre cose, ma anche se non ho nulla, io come medico devo riuscire a fare una diagnosi già solo con le mie mani e i miei occhi. Exacto. Entonces, incluso aunque esté utilizando el instrumento más moderno que pueda existir en este momento, al final, como profesional, ella está hablando como otorrino y dentro de su competencia, tiene que poder hacer un diagnóstico solo con sus ojos y con sus manos. Okay? Perché questo io in ogni caso come medico, come diagnosi medica, devo arrivare a prendere delle decisioni sulla terapia, sulla cura. Quindi una cura che sarà una cura medica, una cura che sarà chirurgica, oppure una cura termale, oppure una cura con delle protesi da mettere perché manca un pezzo e può essere la dentiera, può essere, la protesi acustica o altro, o una cura riabilitativa e nel caso del sistema bucofonatorio vuol dire colloquiare, confrontarmi con il logopedista. Ella dice que, claro, una vez que tiene este diagnóstico es lo que le va a permitir tomar decisiones que en el caso de su profesión va a ser o decidir qué medicación tiene, decidir qué cirugía tiene, si necesita algún tipo de terapia, por ejemplo, pues bueno, necesitas un audífono o necesitas una cura termal, o en algún momento tener una discusión constructiva con el logopeda para saber realmente pues cómo podemos hacer que ese paciente pues, pueda desarrollar su rehabilitación. Azul. Entonces, finalmente, pues deriva logopeda, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hacemos los logopedas? Los logopedas lo que hacemos es un análisis funcional del sistema bucofonatorio. Es decir, nosotros con los instrumentos que tengamos, que pueden ser desde nuestras propias manos, tocamos y vemos qué estructuras funcionan y qué de forma. Pero claro, esto nos lo va a dar la experiencia y cuanto más podamos ver, más podamos de alguna forma observar, más vamos a poder desarrollar esa sensibilidad, ¿vale? Vamos a poder hacer una evaluación de malos hábitos y de estrategias compensatorias, porque a veces necesitamos hacer esa estrategia compensatoria. A veces necesitamos hacer una reeducación de un sistema. Cuando tenemos, por ejemplo, una parálisis de una cuerda, esa cuerda va a estar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Una reeducación del resto de estructuras musculares para poder reeducar el cuerpo, para que de alguna forma funcione, para poder hacer que el paciente pueda volver a desarrollar esa función de la mejor forma posible, ¿no? También nos va a servir para tener un control de la calidad de la rehabilitación. Es decir, nosotros, con todos los instrumentos que podemos tener a nuestro abasto, vamos a poder saber si lo que estamos haciendo está bien o no.
saber en qué momento tenemos que parar, o decir, vale, necesito aumentar la intensidad, necesito disminuir la intensidad, este ejercicio no me va bien, aunque me hayan dicho que es maravilloso y fantástico. Luego, una cosa que ya os digo desde el punto de vista de la rehabilitación o de la intervención, los ejercicios son solamente herramientas y funcionan como las monedas, tienen una cara positiva y una cara negativa, siempre. No existe el ejercicio que sirve siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque si resulta que sale la parte mala de la moneda, la estamos fastidiando. Y entonces necesitamos saber hasta qué punto ese ejercicio puede ser útil. Yo, por ejemplo, os pongo como ejemplo ahora que está de moda a nivel de voz, todo el mundo con el Lax Voz. Bueno, pues yo puedo comentar que ese ejercicio es totalmente no recomendable en algunos casos. Y esto no se habla, es como que parece que sirve para todo. Pues no, no existen los ejercicios que sirven para todo. ¿Vale? Esto sirve, me recuerda un poco pues, a las cosas que venden en la televisión a las 12 de la noche, ¿no? Que son esos aparatos que sirve, todo es maravilloso y todo genial. Pues no, es decir, no existe lo que sirve para todo. Normalmente cuando tenemos un paciente, tenemos que hacer, al igual que el otorrino, él hace una pauta de medicación y te dice, mira, 20 miligramos de pantoprazol, 10 miligramos de antihistamínico, bla, 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 te hace una pauta. Pues nosotros tenemos una pauta de cuántos gramos necesitamos de ejercicios. Y son tantos gramos de este, tantos gramos de otro, y son específicos para ti. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hemos hecho previamente ese diagnóstico. Si no, no lo podemos hacer, vamos probando. Entonces, esta forma de trabajar no es muy profesional y es desgraciadamente lo que está ocurriendo muchas veces, que vamos probando hasta que hay un poco de suerte. Ah, pues parece que funciona bien. Venga, seguimos por aquí, ¿vale? Bien, también nos sirve como Eh, feedback. Sí, quindi per riassumere, ritornando all'orchestra, il logopedista e l'otorino devono essere 2 persone che conoscono i loro strumenti, che conoscono che riconoscono il, brano che deve essere suonato e che decidono, ognuno nella sua competenza, quale strumento va meglio per suonare meglio quel brano. exacto. Está diciendo que tanto el otorrino como logopeda, como cualquier otro profesional, debemos conocer nuestro instrumento y el resto de instrumentos y tenemos que decidir cuál es el mejor instrumento para tocar una melodía concreta en un momento concreto. Entonces, si tenemos una canción, pues a lo mejor la botella de anís que usamos aquí en los pueblos en Navidad, pues igual no nos va muy bien en ese momento para esa canción concreta. E conoscere permette anche di imparare e quindi imparare anche se stiamo facendo degli errori e imparare dagli errori e confrontarci continuamente, perché non posso dire: "Ah, allora io ho questo e allora vado avanti io perché so cosa devo fare." Prima devo continuare a chiedermi: "E se invece stessi sbagliando?" Perché non esiste il cortisone che va bene per tutti, perché non esiste il pantoprazolo che va bene per tutti, che non esiste l'intervento che va bene per tutti. Quindi, come diceva Edoardo, io ogni volta che il paziente arriva, devo chiedermi di nuovo se stiamo facendo le cose giuste, se è cambiato qualcosa nel paziente, quindi devo cambiare qualcosa. Ujú. Ella está diciendo que, al igual que yo había comentado, que tenemos este proceso circular, pues siempre que llega el paciente tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo funciona o no funciona y entonces cambiarlo. Y no importa aunque nos equivoquemos, porque equivocarse significa aprender. Eso es muy importante. Es decir, cuando estamos realmente haciendo algo que por lo que sea no sale, bueno, pues genial, eso no ha salido. Yo a veces, pues con algunos compañeros, siempre hemos planteado incluso la opción de escribir algo de las cosas que sabemos que no funcionan o de las cosas que no funcionan en estos momentos. Eso sería muy útil. ¿Por qué? Porque las personas que vienen detrás no volverían, que sois estudiantes o sois profesionales que habéis comenzado hace poco, pues no caeríais en los errores que hemos cometido otras personas anteriormente. Ultima e finisco, il vero professionista è quello che riconosce il proprio errore, lo mette per iscritto e lo confronta con altre persone che possono vedere la stessa situazione da un'altra esperienza e aiutare a correggere quell'errore. Ujú. Y ella dice que el verdadero profesional es el que asimila y reconoce el error que ha cometido y que lo puede discutir
profesionalmente con otros colegas para poder aprender y para poder de alguna manera ver cuál es la mejor forma de poder solucionar el comportamiento y el seguimiento y esa rehabilitación del paciente, que en realidad es el protagonista. Lo interesante es cómo el paciente va mejorando, eso es lo importante. Ujú. Quello che fanno tutti i grandi sportivi. Exacto. Sí, ella dice que esto es lo que hacen los grandes deportistas, ¿no? Bien, entonces, nosotros no hacemos el diagnóstico médico, pero sí que hacemos el diagnóstico funcional logopédico. Y si es necesario, pues derivamos al otorrino o a otro profesional, ¿eh? Puede ser el neurólogo o el neuropsicólogo, quien sea, ¿vale? Bien, entonces, también como resumen, ambos profesionales, en este caso, pues otorrino o logopeda o los profesionales que sean, la idea es trabajar de forma estrecha por el bienestar del paciente, ¿vale? Que para mí siempre será el protagonista de toda la historia. Bien, entonces nosotros, como os comentaba al principio, hemos creado un protocolo. Este protocolo consiste en realizar el diagnóstico instrumental de las funciones que tenemos que rehabilitar o reeducar o readaptar nosotros como logopedas, utilizando pues, instrumentos que son comunes a ambas disciplinas que podemos utilizar. Es decir, un instrumento no es propiedad de una profesión. Eso es ridículo, ¿vale? A mí me ha pasado, ¿eh? He trabajado en un hospital y la gente se pelea por una silla. Esta silla es mía. Pues no, esta silla es para el que la necesite. Pues los instrumentos igual. Yo recuerdo, por ejemplo, hace años que utilizar un fonendoscopio para profesiones que no fuesen médicas era como increíble. Y ahora nosotros lo utilizamos de manera normal, un fonendoscopio. Hacemos auscultaciones cervicales y no pasa nada. Pues lo mismo que ese instrumental lo hemos podido adaptar de manera normal, pues hay otros instrumentos que también los deberíamos adaptar pues, de forma normal. Claro, obviamente dentro de lo que sería la seguridad para el paciente, ¿eh? Hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué queremos conseguir? Pues tener una información objetiva, cuantificable y documentada, pues con puntos de vista diferentes, pero que son complementarios y necesarios. Entonces, yo cuando hago un tipo de diagnóstico, yo por ejemplo tengo aquí una cosa, pues de un diagnóstico de un paciente, ¿vale? Y aquí tengo pues cómo está su oído, cómo está su rinofaringe, cómo están sus cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Y esto luego cuando se lo doy al paciente, yo escribo lo que yo pienso. Nunca he tenido ningún problema con otorrino, nunca. Lo que he recibido son siempre felicitaciones. Muchísimas gracias, me ayudas a comprender lo que le pasa al paciente y también me puede ayudar a, si tengo que hacer una cirugía, cuándo la debo hacer, en qué momento la debemos hacer y coordinarnos. Es decir, es de lo que se trata, ¿vale? Entonces también, en relación a este protocolo, pues bueno, comentaros que desde el año 2013 al 2022, tanto Olita como yo, hemos hecho una formación acreditada, hemos hecho 25 ediciones en 2 niveles, actualmente los hacemos en 3, porque consideramos que, bueno, necesitamos ampliar a nivel de casos clínicos y sobre todo experiencia, hacer manos. Nuestra idea es el poder acompañaros cuando utilizamos un otoscopio, cuando utilizamos un endoscopio, pues ponernos detrás de vosotros, ir que aprendáis el gesto, es decir, no solamente, bueno, esto sirve y arreglaros, no. Pues vamos a discutir por qué me sale, por qué no me sale, este paciente tiene esta estructura y cuál será la mejor forma de poder verle. En toda esta experiencia pues han participado más de 150 logopedas, esperamos que haya muchos más, de España, Italia, Portugal y Argentina, y hemos realizado pues una presentación de todo esto pues en congresos nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Hemos tenido opiniones a favor, opiniones en contra, pero nunca nadie nos ha podido demostrar de forma legal eso no lo podéis hacer. Lo que pasa es que hay personas pues, que se sienten como atacados, no se sabe por qué, ¿no? Porque piensan que les vamos a quitar el trabajo, cosas de ese estilo. Y es lo contrario, es buscar una participación, totalmente. Bueno, también hemos hecho un capítulo de un libro que si alguien lo quiere se lo puedo enviar porque tengo el permiso para ello. Lo hemos hecho en el año 2022 y es todo esto explicado pues, de forma más amplia y para un libro que se llama Vocología Aplicada de un compañero que se llama Rodrigo Maximiliano. Entonces, Orieta y yo hemos hecho pues, este capítulo del libro que se llama Evaluación Instrumental y Funcional de la Fonación, pero que podemos aplicarlo a la respiración o a la deglución o a lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como libros de vocología, pues bueno, estaba más enfocado a la fonación. Y solamente comentaros pues, que el próximo mes, el día 9 y 16, pues empezamos a hacer esta formación en la Universidad de Manresa. Es una formación semipresencial donde un día pues haremos pues, toda la parte más conceptual en relación a cómo utilizar todo este instrumental y luego pues hay un día que sí que es práctica pura, es decir, escoger pues estos instrumentos, comenzar a ver cómo podemos aplicarlos en los diferentes
pacientes y cómo poder desarrollar pues, este diagnóstico de las funciones a través del instrumental. Y bueno, básicamente es esto. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Tenemos, son y 56, pero bueno, podemos estar algunos minutos más, por nosotros no hay ningún problema. Y bueno, le damos la palabra a Xavier, que es el que está coordinando el chat. No sé si hay preguntas. Pues bueno, antes que nada, Eduardo Orieta, gracias por pues, esta interesante exposición. Yo no conozco demasiado la temática, pero me he quedado como enganchado a todo lo que decíais. Y de momento está tímido el chat. Ah, Y bueno, ahora animo a ver si después de que haya finalizado vuestra exposición, a ver si alguien se anima a o lanzar preguntas o hacer algún comentario, qué les ha parecido, si tiene algún matiz. A Elisa Cualquier cosa. Quispe que sí, ahorita. hay Elisa Quispe que Sí, puede. sí, hay una persona que levanta la mano, pero como decimos, no podemos dar paso a la voz, simplemente si Elisa nos escribe Ah, por chat, la vamos a leer. Mira, yo mientras tanto, como comentaba Eduardo, he puesto el enlace de este curso que realizaremos en noviembre, para que puedan trastear la página web y vean un poco los días en un formato semipresencial, primera parte online y luego nos vemos con el taller práctico aquí en la universidad. Y aprovecho para comentar que un poco para agradecer a las personas que se han conectado a la sesión, pues esta semana vamos a ofrecer un 10% de descuento a las personas que hayan asistido hoy y que se hagan la matrícula también esta semana. Por lo tanto, a través de la web, cualquier cosa lo podríamos comentar. A ver si alguien se anima a hacer alguna consulta o ha quedado muy claro. ah. No nos dice nada. No, pues nada. Mm. Es que lo hemos explicado muy bien, parece. Ujú. Nada de las 36 personas que tenemos ahora mismo por aquí, nadie quiere decir nada. Hay todo muy claro. Bueno, genial. Pues muchísimas gracias. Bueno, es que sí, quedará grabado, sí, sí. Sí, de hecho, mañana por la mañana vamos a enviar esta grabación. Incluso, pues si os parece bien, Eduardo Urieta, también incluso la presentación también se puede compartir Sí, 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 bueno, la presentación en realidad está en el en propio el vídeo, vídeo. sí. Yo también lo compartiré en mi Vale, consulta de Ríos Arcas. Tenemos un canal de YouTube y entonces, bueno, todo esto muy lo bien. colgaré para que podáis acceder a él, a la presentación cuando queráis y ya está. Es decir, que es de acceso libre, ¿de acuerdo? Ujú. ¿El capítulo del libro podéis enviarlo? Sí. Es decir, lo que puedo hacer es, de alguna manera también, si enviáis, bueno, os puedo hacer un Son momentito. cinco, Sí, no, me lo pedís a mi correo electrónico, ¿de acuerdo? son 500 € por Eduardo. Os pongo el correo de la universidad y el mío también personal, ¿vale? Os envío a ambos y a cualquier de los dos correos me podéis escribir, ¿eh? Tanto a rioshumanresa.cat como a eduardorios@riosarcas.com, ¿vale? Y os lo Vale, envío, es un pues, PDF y ya está. pues, gracias, Eduardo, por estar tan abierto a las consultas de toda la audiencia. Yo, si os parece, y si no hay alguna duda de última hora, vamos a cerrar aquí, más que nada porque además son las 7 en punto, así que ah, queda cuadrado y os lo agradezco porque lo habéis controlado muy bien. Y yo simplemente un poco cerrar la sesión, dar las gracias pues, a todas las personas que se han conectado y que han participado y también especialmente Eduardo, Orieta, mil gracias por compartir vuestra visión de la logopedia y de vuestro ámbito. Así que un placer. Nos vemos pronto, tanto por estas actividades que hacemos online, todos los cursos que tenemos activos en la universidad. Nos vemos también por la facultad, porque Sí, también sí, sí. colaboráis Tengo con que ir a cursos del verte. grado. Así que un placer y nada más. Perfetto. Buenas. Pues muchas gracias all'università, Xavi, e tante grazie Orietta. Ci vediamo. Muchas Chao. Y muchas gracias a gracias a todos. Xavi y a todos y a Eduardo. Gracias.